Buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? Yeah. Qué emocionante estar aquí esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie para leer la palabra? Vamos a tener un buen tiempo en esta mañana. Vamos a dejar que Dios nos hable. ¿Cuántos están aquí esperando que Dios les dé una palabra? Yo también. Vamos a leer Daniel capítulo 10, versículo 7 en adelante, y con estos versículos vamos a entrar al tema del día de hoy. Daniel 10, versículo 7, y dice: solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse, de modo que yo quedé ahí solo para contemplar tan sorprendente. Y digan conmigo: visión. Sigue Daniel diciendo: las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre que hablaba, y cuando oí el sonido de su voz me desmayé, quedé tendido con el rostro en contra del suelo. Este suceso habla de este hombre Daniel, que es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, y él tiene una especie de visión, un encuentro sobrenatural. Y cuando tiene experimenta esta situación, naturalmente se asusta, se queda pálido, se desmaya, se debilita. Y vamos a ver qué está pasando, de qué se trata esta visión que este hombre Daniel está teniendo en este momento. Y estoy seguro que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. ¿Alguien más lo cree? Oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia que definitivamente está aquí entre nosotros. Y cuando tú te haces presente en un lugar, las cosas nunca más vuelven a ser las mismas. Y creemos esto, creemos que tú, Señor, vas a transformarnos el día de hoy y que vas a traer claridad a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: chócala con 3 personas ahí, dile: qué bueno que estás aquí. Vamos tomando nuestro lugar. Hay una expresión, el mensaje del día de hoy, hay una expresión que no sé si les ha tocado escucharla, y es cuando decimos: todos lo estábamos pensando, pero nadie se había atrevido a decirlo, ¿verdad? Es como cuando todos estamos pensando algo hasta que hay un valiente que se atreve a decir, ¿verdad? Como esa persona que está en el comedor platicando su historia y trae cilantro aquí en el diente, y todos sabemos lo que está pasando hasta que hay un valiente guerrero o valiente guerrera que levanta la voz y dice: tienes un cilantro aquí, ¿verdad? Y hay veces que hay temas que todos sabemos y solo de repente algunos se atreven a decirlo. Y yo estaba pensando en el mensaje del día de hoy, y es una especie de mensajes de este estilo. Es algo que pasa con nosotros en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, que de alguna manera todos probablemente hemos experimentado, pero de repente no es tan popular decirlo hasta que abrimos nuestro corazón y somos vulnerables, y entonces nos daremos cuenta que es un tema que todos hemos experimentado. Hay veces que vivimos cosas y pensamos que somos los únicos que las están viviendo, y no nos atrevemos a decirlo, pero este mensaje tiene que ver con algo que probablemente muchos hemos vivido o estamos viviendo. Pero el día de hoy quiero que podamos ser vulnerables y dejar que la Biblia hable a nuestro corazón. Cuando llegamos a la iglesia, algo de las cosas que aprendemos es que Dios es un Dios de imposibles, que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios tiene el poder de interactuar en nuestras vidas de tal manera que puede abrir mares, puede hacer caer fuego del cielo, puede hacer caer pan del cielo. Tenemos un Dios de imposibles. Amén a eso. Sí, son de las cosas que sabemos y aprendemos de Dios, y que Dios escucha nuestra oración, que Dios responde, que es un Dios de milagros. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a orar y pareciera que Dios no está interviniendo conmigo así? Sí, cuando escuchamos cómo Dios hizo el milagro con esta persona, o cómo Dios proveyó a esta persona, o cómo Dios intervino en la vida de esta persona de una manera sobrenatural. Y yo he estado orando por mucho tiempo por una situación, y como que pareciese que en mi vida no está habiendo una respuesta como a lo mejor lo estaba escuchando. Y sabes que lo que me impresiona de esta historia es que esta historia nos ofrece respuestas a esta situación.
situación. Probablemente el día de hoy estés aquí orando por algo y no has visto una respuesta. Puede ser que lleves mucho tiempo orando por algo y no has visto una respuesta. ¿Qué tiene la Biblia que respondernos acerca de esta situación? Y titulé el mensaje del día de hoy: ¿qué pasa cuando no pasa nada? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Así que vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Y vamos a leer esto que está sucediendo aquí. En la historia de este hombre podemos tener respuestas de la Biblia hacia nosotros en ese momento de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Dile al que está a tu lado: ¿qué pasa cuando no pasa nada? Y hay 4 palabras que Jesús le ofrece a este hombre, pero a nosotros también el día de hoy. 4 palabras que Jesús habla sobre nuestras vidas en estos momentos. Daniel 10, versículo 2, y dice: cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino. Pobre cuate, no puedo comer una carnita asada, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron 3 semanas. Lociones perfumadas, paréntesis, desodorante, ¿ok? Dice el 4, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos, vi a un hombre vestido con ropas de lino y con un cinto de oro puro alrededor de la cintura, y su cuerpo tenía aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido, y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Algunos dicen que esta puede ser una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, porque en Apocalipsis se menciona a Jesús de la misma manera: ojos de fuego, pies ardiendo, y toda esta impresionante descripción. El asunto aquí es que Daniel introduce estos versículos explicándonos que lleva 21 días orando por algo, ayunando por algo, y hasta ese punto no había habido una respuesta. Ahora, nosotros distinguimos a Daniel como un hombre de oración. Es lo que se distingue a Daniel, que oraba 3 veces al día. Y Daniel era un hombre que interpretaba sueños, era un hombre que tenía, dice la Biblia, más sabiduría que todos los que estamos aquí. Pero en este punto de su vida, Daniel entiende algo de la Biblia: que Dios iba a cumplir una promesa. Daniel empieza a orar por esto que Dios había dicho que se iba a cumplir, y pareciera que no se está cumpliendo. Ya pasaron 21 días y no hay respuesta. Y Daniel está en el mismo contexto en el que pudiéramos estar el día de hoy. Parece que ya llevo mucho tiempo, parece que Dios no me ha escuchado, parece que no está moviéndose nada, parece que no pasa nada. Y Daniel está en esta misma situación. Y entonces, a diferencia de Daniel, pues nosotros oramos y estamos como que: Dios, ¿qué está pasando? Y pues casualmente a Daniel, para ofrecerle una respuesta, pues se le apareció Jesús, ¿no? De esas veces que se te aparece Jesús y te explica. Estás un devocional orando, café. A Daniel sí le pasó. Ahora dices tú: bueno, pues qué padre, ¿verdad? Pero a Daniel le pasó para explicarnos a nosotros cosas, porque el día de hoy estamos leyendo nosotros esa aparición. Entonces Daniel está orando, no está pasando nada, no hay respuesta. Ahora Daniel está orando por la voluntad de Dios, no por algún capricho personal o alguna cosa que pareciese, entre comillas, no tener importancia. Está orando por una promesa de Dios, no pasa nada, y Jesús se aparece para ofrecerle una respuesta a Daniel. Y esa respuesta, esas palabras que Jesús habla sobre Daniel, son las palabras que van a hablarnos aquí el día de hoy. Y vamos a ver lo primero que Jesús le dice a Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 9, continuamos leyendo. Entonces oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y me quedé tendido con el rostro contra el suelo. Es que por eso Jesús no se nos aparece, ¿verdad? O sea, no es necesario andar haciendo estos osos, ¿verdad? Ahí Daniel se quedó desmayado. Obviamente eso nos pasaría. Dice el versículo 10: en ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó, me puso sobre las manos y las rodillas, y entonces el hombre me dijo, Jesús le dijo: Daniel, eres muy
precioso para Dios. Así que presta atención a lo que tengo que decirte. Ponte en pie porque me enviaron a ti. Cuando dije eso me levanté todavía temblando. Jesús se le aparece, no hay respuesta, parece que hay silencio en el cielo y Jesús se le aparece y le dice: eres muy precioso para Dios. La Reina Valera dice: eres muy amado. ¿Y por qué empieza el Señor hablando esto? Y esta es la primera palabra que quiero hablar sobre tu vida. Si tú estás en un tiempo de confusión, parece que Dios no está hablando desde el cielo, parece que no está viendo una respuesta a la oración, lo primero que el Señor habla sobre tu vida es: eres muy amado, eres muy amada. Y la sabiduría del Señor me impresiona. ¿Por qué habla eso? Porque normalmente cuando empezamos a ver que no hay una respuesta, empezamos a sentir lo opuesto. Y veo como Dios le responde a alguien más y no a mí, y empiezo a decir: pues como que Dios sí tiene favoritos. Ay, cómo ama a Dios a ese, o sea, ay, cómo lo ama. ¿Y a mí? Y este sentimiento de no recibir respuesta empieza a hacer que dudemos del amor de Dios y su fidelidad hacia nosotros. ¿Por qué será que Dios no me está contestando? ¿Será que no valgo tanto para Dios? Y me encanta precioso porque habla de valor. Eres precioso, tienes un precio valioso para Dios. Y es lo primero que el Señor Jesús le habla. El hecho de que no hayas recibido una respuesta no quiere decir que no eres importante. No quiere decir que Dios tiene personas más importantes. No quiere decir que Dios acomodó prioridades y te tocó atrás en la fila. Eres muy amado, eres muy precioso y muy valioso para Dios. Lo que sucede con nosotros los seres humanos es que medimos el valor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros basado en las cosas buenas que nos suceden, ¿verdad? Y el día que saqué mi camioneta nueva, Dios es fiel. Facebook. El día que me promovieron en mi trabajo, Dios es fiel. Y el día en que me robaron mi laptop, pues no te puedes meter a Facebook porque no tienes laptop. Pero ¿y qué si no me regalaron una camioneta, ni me promovieron en el trabajo, ni me regalaron nada, pero Dios sigue siendo fiel? Sí, tengo un amigo que literal me acordé de él, no lo traía en mis notas, le robaron su laptop y se metió a Facebook y puso: me robaron mi laptop, Dios es fiel. Porque la fidelidad y el amor de Dios hacia nosotros no se basa en la clase de bienes o de cosas que Él nos da, sino que Él ya lo dio todo y es a Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Y esa es la muestra de amor más grande que puede haber. Dios es fiel. Y decía un pastor, y está muy fuerte la frase, pero me llamó la atención. Y decía este pastor: si el amor de Dios se mide, el amor de Dios hacia nosotros se mide basado en las cosas buenas que nos suceden, entonces Dios odiaba a Pablo, Dios odiaba a Jesús. Porque si tú ves sus vidas, y la última vez que chequé mi Biblia, pues no vivieron las vidas más cómodas y más exóticas en la faz de la tierra. Vivieron persecución, aflicciones, toda clase de cosas horribles. Y eso no quiere decir que Dios no los amaba. Entonces, si no hay una respuesta en mi vida hacia la oración que tanto tiempo llevo haciendo, tienes que saber esto: no dudes del amor de Dios. Eres amado por Dios, eres amada por Dios. Su fidelidad sigue siendo nueva y vigente para tu vida día tras día, sea que se haya respondido o no se haya respondido. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Esta es la primera palabra que quiero hablar sobre tu vida: eres amado. La siguiente palabra de lo que sucede aquí está en Daniel capítulo 10 versículo 12. Continúa la historia. Jesús le dice: eres muy amado, Daniel. Y luego le dice lo siguiente, versículo 12: entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Digan conmigo, el primer día.
Y dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Daniel, el cielo sí te está escuchando desde el día 1 que tú levantaste tu oración a Dios. De repente tenemos estos sentimientos como que Dios a mí no me escucha tanto, y luego pensamos, y por eso decimos cosas como que voy con el pastor y, oye pastor, pues a ver si ora por mí, pues usted tiene palancas, ¿verdad? Y a usted Dios sí lo escucha, pero a ti también. Y puede ser que lleves años orando por algo, pero tengo una noticia en esta mañana, y Jesús lo habló sobre Daniel y lo habla sobre ti. Desde el día 1 que oraste, Dios escuchó tu oración y Dios recibió esa oración. Tienes que saber que Dios ha estado atento y escuchando todas tus oraciones. Normalmente pensamos cuando no vemos la oración, es así como si Dios nos está ignorando, como si el cielo no está poniendo atención. Y hay varios salmos, de hecho, que hablan de esto. En la Biblia encontramos salmistas que tuvieron este mismo sentimiento. Quiero leer, por ejemplo, Salmos 13, versículo 1. Y dice el salmista: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Hay varios salmos que expresan esto, de salmistas que están diciendo: Señor, pues como que te olvidaste, como que estás volteando a otro lado y me estás ignorando a mí, como que ya no me pones atención, ya no me vas a escuchar para siempre, ¿verdad? Y me encanta eso, ¿verdad? De repente usamos expresiones bien dramáticas, sobre todo los casados, ¿verdad? Tú nunca, siempre, todo, nada. Tú nunca nunca, o nada más ahorita. Y a nosotros, antes de casarnos, a mí y a mi esposa, cuando nos dieron las pláticas prematrimoniales, nos dijeron: ignoren nunca, siempre, todo y nada. Nunca lo digan. Y de repente que estamos ahí, le digo a mi esposa: es que tú nunca, siempre, todo, nada. Y ya le digo lo que sigue. Rompimos un poco la regla. Pero este salmista está siendo un poco dramático y dice: ya me ignoraste para siempre. Pero no es tan dramático, porque sinceramente cuando oramos y Dios no nos contesta, pues si Dios no me oyó esto, pues será que ya no me va a oír ninguna otra cosa. Y es el sentimiento que empezamos a cargar en nuestro corazón, como si, pues si Dios no me ha contestado y no me ha escuchado, ¿valdrá la pena orar por otras cosas? ¿O valdrá la pena seguir orando si Dios no me está escuchando? Pero lo que Jesús le está diciendo aquí es: sí, Daniel, han pasado 21 días, pero desde el día 1 el cielo está atento a tus oraciones. Dios ha escuchado tu oración. Cuando oras, Dios está atento a tus oraciones, escucha tu oración, y esto nos tiene que animar a seguir orando. Esto nos tiene que animar a seguir orando. Oré el día 1, Dios me escuchó el día 1. Van 30 días, no importa, Dios sigue escuchando, Dios sigue atento y Dios está dispuesto a escuchar todas nuestras oraciones. Este es el punto número 2. Eres muy amado. Punto número 2, Dios escucha tu oración desde el primer día en que la levantaste, y esto te tiene que animar a seguir orando, a seguir perseverando. Ahora, siguiente punto, estos versículos están interesantes. 10, versículo 13, Daniel 10 y 13, dice: he escuchado tu oración desde el día número 1, pero durante 21 días el espíritu del príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vine a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Y ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo que aún está por venir. Mientras hablaba, bajé la visión al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar, y le dije que estaba enfrente de mí: estoy muy angustiado a causa de la visión, mi señor, me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Y mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Me impresionan estos versículos. Eres muy amado,
Desde el primer día te escuchamos, pero en 21 días el espíritu del príncipe de Persia se opuso y entonces vino Miguel, uno de los arcángeles, y entonces el príncipe de Persia se va a encargar y dejé el espíritu, a ese espíritu lo dejé con Miguel, y entonces yo he venido y nosotros hemos tomado la osadía, palabras importantes, la osadía, o sea que nos hemos atrevido a agarrar estos versículos y explicarlo así como, es bien fácil. Lo que está pasando ahí es 1, 2, 3, pero la verdad, ¿quién sabe a qué se refiere todo eso? La verdad, ¿quién es el príncipe de Persia? Salió una película hace años que por cierto estaba muy buena. ¿Pero a qué se refiere esto? Vino el espíritu del príncipe de Persia y bajó Miguel, y ahí se lo encargué al espíritu y yo vine y nosotros, los 3 principios de la guerra espiritual y tratamos de ponerle una explicación a cosas que ni el mismo Daniel, que era más sabio que nosotros, entendió. Y a mí estos versículos me hablan de algo que a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Y me encanta que Jesús es tan atento y tan lindo que le explica a Daniel. Dice: Daniel, tu oración no ha sido contestada porque está pasando algo espiritual. Está pasando algo dentro de la voluntad de Dios. Ahora muchos enseñan, no, es que el diablo es el espíritu de Persia y el diablo está resistiendo la oración de Daniel y por eso Dios no puede contestar. ¿En qué parte de la Biblia dice que el diablo puede detener la obra de Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice que el diablo puede estorbar la voluntad del Padre? A mí la Biblia me dijo otra cosa. Me dijo que Jesús establecería su iglesia y que ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué se refiere a lo del príncipe de Persia? No sé. Y nos estresa como seres humanos no tener la respuesta a todo. ¿Por qué Dios no me ha contestado? Sí, es muy fácil, es que el príncipe de Persia. Obvio. Y sí, es cierto, el príncipe de Persia. ¿Dónde queda Persia? Para ir y decirle que se aliviane ese hombre. ¿Por qué no se contesta mi oración? Y entonces somos como que tan de controladores que queremos saber todo, que luego sacamos imágenes de esas que imprimimos y pegamos en el refri, ¿verdad? Así como la de, no, Dios no dice no, más bien dice aún no. Dios no dice no, sino más bien dice tengo algo mejor para ti. Ok. ¿Y si no? No sé si han visto esa imagen, la quería traer pero se me fue a buscarla, en donde está una niña con un osito de peluche así chiquito como el de Mr. Bean, así con un botón de lado. Y está Jesús con un oso de peluche enorme atrás y Jesús le está diciendo dámelo. Como que Jesús te pide algo a lo que estás aferrado porque te quiere dar un oso más grande. ¿Y qué si Dios te pide un oso pero no tiene uno más grande? Nada más lo pide porque Él es Dios y Él puede pedirlo. Pero como seres humanos queremos hacer explicaciones así como que no, Dios no te ha contestado, pero es que tiene algo mucho mejor. Chance no. Y si no tiene algo más grande, Dios es fiel, Dios es bueno, eres muy amado, su fidelidad es para ti. Él es Dios. Y es esta mentalidad de dando y dando, ¿verdad? Bueno, ok, Dios me está pidiendo algo, pero, o sea, ¿qué viene para acá? Nada. Y lo que más los quiero estresar un poquito con esto. Puede ser que regrese Cristo y estemos en su reino y nunca entendimos por qué no se contestó esa oración. Porque Pablo lo enseña en Corintios, dice, ahorita vemos como en un espejo medio borrosas todas las cosas. Dice, pero cuando Cristo vuelva, y entonces ya vamos a ver todas las cosas tal cual son. Vamos a entender todo. Pero cuando Cristo vuelva, a lo mejor voy a estar de 90 años y ¿por qué nunca? Y a lo mejor Dios dice, no te voy a contestar ahorita. ¿Dios deja de ser fiel por eso?
Dios deja de ser más amoroso por eso. Es que nosotros queremos ser Dios y saber todas las cosas. Escuché una frase que me impactó. Decía una persona: si Dios me diera todo su poder, yo fuera omnipotente ahorita, cambiaría un montón de cosas en el mundo. Y dice: pero si Dios me diera su sabiduría, dejaría todas las cosas como están. Porque Dios sabe lo que está haciendo, porque Dios todo lo sabe, porque Él es bueno, porque Él es todopoderoso y sus planes son lo mejor que le pudiera pasar a toda la humanidad. Sí, nos estresa esto, y les voy a decir, a lo mejor algunos de aquí que llevan más años en la iglesia dicen: no, pero yo sí sé qué es lo del príncipe de Persia. Qué estrés, ¿no? ¿Me puedes pasar el micrófono? Yo les explico. Y dice al final de esta visión, Daniel capítulo 12 versículo 8, al final, porque de hecho Jesús le dice: te voy a explicar la visión, Daniel, ¿ok? Y le explica la visión y la estatua y las águilas y las cabezas y todo lo que le explica. Si quieres ver una película de miedo, mejor lee esta visión y es casi igual. Daniel 12 versículo 8, termina Jesús de explicar la visión y dice: oí lo que me dijo, pero no entendí el significado. Y entonces le pregunté: mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero Él me dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en... Y yo explicándoles a todos el príncipe de Persia, y Daniel: ¿en serio? Porque ni yo sabía de qué estaba hablando. Y yo estaba hablando cara a cara con Jesús. Y Daniel está en la presencia del Señor, y a lo mejor ahorita ya entendió, pero mientras estuvo en la tierra como un héroe de la fe, no supo de qué significaba esa visión. Y lo que les quiero decir esta tarde es: a veces nos esforzamos tanto en explicar el por qué. ¿Y por qué me pasó eso cuando yo tenía 5 años? ¿Y por qué me pasó eso? ¿Y por qué a mis papás esto? ¿Y por qué en el trabajo esto? Y es así como que me atoro en la vida y dejo de avanzar y me estanco, porque estoy esperando que Dios me dé una buena explicación y que Dios me dé una buena razón. Y entonces no me convenció la figura esta del oso más grande, porque nunca llegó ese oso más grande. Que alguien me explique, por favor. Pero ¿y qué si avanzamos en nuestra vida en vez de atorarnos en no tener respuesta? Y seguimos confiando en Dios, y seguimos confiando en su amor, y seguimos confiando en su fidelidad, y seguimos confiando en su sabiduría. Quiero mencionarlo, no vamos a ir ahí, pero el Salmo 73, si quiere llevarse algo de tarea, lea el Salmo 73 en su casa. Porque es un hombre que se llama Asaf. Y Asaf dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, pero en cuanto a mí, si me explico, ese sentimiento de Dios es bueno con ellos, pero conmigo. Ciertamente Dios es bueno con Israel, pero en cuanto a mí, y dice: por poco me deslizo, por poco caigo, casi mis pasos me llevan a la perdición. Y dice: porque empecé a ver la prosperidad de otros, empecé a ver que los malos prosperaban y eran enriquecidos, empecé a ver que ellos eran más prósperos que yo. Y dice: todo el día están prosperando esos gordos ricachones. Así dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, estaba enojado Asaf. Y dice: y yo, que me he guardado en integridad, que me he guardado en pureza, que he dedicado mi vida al Señor. Y dice Asaf: ¿será que me guardé en vano? ¿Será que confié en vano? ¿Será que dediqué mi vida al Señor en vano? Porque la verdad no me está yendo nada bien. Y estos brothers parece que disfrutan todo lo que desean. Y es que Asaf estaba enfermo físicamente. Y Asaf dice: yo aquí en el templo del Señor sirviendo, enfermo, y ellos allá haciendo lo que se les da su gana y prosperando. ¿Será que he dedicado mi vida al Señor en vano? Y empieza a cuestionarse. Y dice: entonces procuré entender el camino de los perversos, como nosotros.
Asaf dijo, necesito entender por qué, necesito entender por qué, necesito entender por qué. Y él estaba y dice, pero qué tarea tan difícil. O sea, como que no entendía por qué, y fue muy difícil poder responder esa pregunta. Y me encanta porque de repente hay un giro en la historia y dice Asaf, hasta, y no dice hasta que luego ya lo entendí. Dice hasta que entré en tu presencia. Y dice algo muy interesante. Dice, me di cuenta que estaba pensando como animal irracional. Eso dice la Biblia. Y se avienta esta expresión a Asaf y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tú eres mi escudo y mi roca por siempre. Wow. Entonces Asaf estaba tratando de responder una pregunta, pero lo que resultó en su conversión, lo que resultó en su bienestar, no fue hacer tú un estudio y una tesis de por qué prosperaban los malos, sino fue entrar en la presencia de su Dios y decir, lo tengo a Él. ¿Qué más deseo yo aquí en la tierra? Nada. ¿Y qué pasa si a lo mejor no tengo las respuestas de todo? Lo que pasa es que tienes a un Dios, y eso es lo que necesitamos. Y quiero leer una última palabra. Quiero leer una última palabra que Jesús habla sobre la vida de Daniel. Ya dijimos, la número 1 es que eres muy amado. No dudes del amor de Dios a tu vida si no ha sido contestado. Número 2, tus oraciones siguen siendo escuchadas. Número 3, está bien no tener las respuestas de todo. Está bien, no pasa nada. Pero eres cristiano y el Espíritu Santo te habla. Pues no todo, porque a Daniel no le reveló todo. Yo recuerdo el año pasado estábamos tomando una decisión mi esposa y yo, y había mucha presión de gente. Decía, sí, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue en sus vidas? Y yo, no sé, no tengo una respuesta de lo que sigue. Pero si tú eres pastor y Dios te habla, sí, pero no todo. Me habla muchas cosas, por lo menos de lo que sigue para mi vida. No, eso no me lo dice. Que pues sí es algo importante, ¿verdad? Pero no pasa nada no saber todas las cosas. De hecho, si fuéramos más honestos y nos preguntáramos aquí ahorita, oye, ¿tú sabes qué onda? Les aseguro que el día de hoy estaríamos diciendo muchos, no, la verdad yo tampoco. Y a veces el no saber, la incertidumbre produce desánimo, porque nos sentimos sin propósito, nos sentimos sin dirección, nos sentimos errantes, nos sentimos perdidos. Y el no saber sí nos desanima, la verdad. Porque luego escuchamos, no, y Dios me dirigió y tomé esa decisión, y no, hombre, mira cómo me está yendo. No, y Dios me dio una visión y Dios me reveló, y yo estoy así como que yo no sé realmente lo que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? ¿Y qué quiere Dios para tu vida? Su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? No sé. Pero no tiene nada de malo. Pero sí tiene de malo si nos desanimamos, si dejamos de confiar, si dejamos de fortalecernos en nuestra roca, nuestra ancla firme. Y por esto Jesús habla esta última palabra sobre tu vida. Les quiero invitar a que nos pongamos de pie y lo leamos juntos, y recibe esto en tu corazón. Daniel capítulo 10 versículo 19. Y Jesús habla esto sobre tu vida, y Jesús les dice, no tengas miedo, dijo, porque una vez más eres muy precioso para Dios. Ten paz, ánimo y fuerza. Y mientras él decía esto, de pronto me sentí más fuerte y le dije, háblame, Señor, porque me has fortalecido. Jesús te dice, ten paz, ten ánimo, ten fuerza, confía, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo soy quien habla sobre ti palabras de vida y te fortalezco. Vamos, levanta tus manos.
Qué buen mensaje acabamos de escuchar y queremos animarte a seguir viendo más predicaciones que sabemos que van a bendecir tu vida. Puedes hacer clic aquí en la pantalla o entrar al link que está en la descripción. La verdad, gracias por ser parte de lo que Dios te está haciendo aquí como iglesia. Que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa semana.